Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Y si ya son parte de esta gran familia, me alegra muchísimo verlos de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, prácticamente rogando. Vamos a sumergirnos de lleno en el tema de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Juntos otra vez. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres juntos puede causar un terremoto de emociones. Y no es para menos porque esta pareja, tanto en la pantalla como, al parecer, fuera de ella, ha cautivado corazones en todo el mundo. Pero antes de que entremos en detalles jugosos y revelaciones sorprendentes, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las noticias sobre sus celebridades turcas favoritas, si quieren ser los primeros en enterarse de los chismes más recientes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán absolutamente nada. Además, me ayuda un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que resuenan con pasión, química innegable y un talento que brilla con luz propia. Su historia, tanto la que vimos en la pantalla como la que se rumoreó fuera de ella, ha sido una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Desde el momento en que fueron elegidos para protagonizar Senkalkam, la chispa entre ellos fue innegable. No era solo actuación, se sentía real, auténtica. Y eso, amigos míos, es lo que los hizo tan especiales y los catapultó a la fama internacional. Recordemos un poco. La serie fue un fenómeno global. Eda y Serkan, sus personajes, eran adorables, complejos, imperfectos y sobre todo increíblemente compatibles. La trama, con sus giros y vueltas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero más allá de la historia en sí, era la dinámica entre Hande y Kerem lo que realmente nos enganchaba. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban. Todo gritaba conexión. Era como si el guión no fuera suficiente, y ellos mismos añadieran una capa de verdad a cada escena. Y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. Detrás de cámaras, se decían, había algo más que amistad. Las señales estaban ahí, fotos en redes sociales donde se veían muy juntitos, comentarios cariñosos el uno al otro, miradas cómplices en entrevistas. Todo apuntaba a que el amor había florecido en el set. Los fans se convirtieron en detectives analizando cada gesto, cada palabra, buscando la confirmación de lo que ya sentían en el corazón. Luego llegó la confirmación. Hande y Kerem eran oficialmente pareja. La noticia explotó en las redes sociales, y sus fans en todo el mundo celebraron como si hubieran ganado la lotería. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas jóvenes, talentosas y enamoradas, viviendo su propio romance digno de una serie de televisión. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, las revistas del corazón competían por tenerlos en portada, y sus seguidores se alimentaban de cada imagen, cada entrevista, cada detalle de su vida juntos. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Después de un tiempo juntos, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre agendas apretadas, presiones mediáticas y quizás, simplemente, que el amor había seguido su curso. La decepción fue palpable y muchos se preguntaron qué había pasado, qué había fallado en esa relación que parecía tan perfecta. La separación fue dura para sus fans. Muchos se sintieron descorazonados, como si hubieran perdido a una pareja de amigos cercanos. Pero la vida sigue y tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales y dejando su huella en el mundo del entretenimiento. Cada uno tomó su camino, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes áreas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque en los últimos meses han surgido rumores, indicios, pequeñas pistas que sugieren, sí, lo adivinaron, que Hande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. La esperanza renace. El mundo online se llena de especulaciones, análisis y teorías. ¿Será posible que el amor vuelva a florecer? Agárrense de sus asientos porque aquí vienen los detalles que no sabían.
He estado investigando, hablando con fuentes cercanas y, oh sí, recopilando todo el salseo para ustedes. Primero hablemos de las coincidencias. Últimamente Andy y Kerem han sido vistos en los mismos lugares con una frecuencia sospechosa. No estoy hablando de eventos públicos donde es normal que se crucen, sino de lugares más discretos, como restaurantes, cafés e incluso, atención, en el mismo gimnasio. Ok, sé lo que están pensando, podría ser pura coincidencia. ¿Pero tantas coincidencias juntas? Digamos que las probabilidades de toparse con tu ex en el mismo gimnasio un martes por la mañana, cuando hay miles de gimnasios en la ciudad, son bastante bajas. Y no solo eso, sino que parece que están escogiendo los mismos horarios, sospechoso, ¿no? Segundo, las redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha publicado nada explícitamente sobre el otro, los fans más observadores han notado likes y comentarios sutiles en publicaciones que sugieren que están en contacto. Pequeños detalles que podrían ser interpretados como un guiño, una señal de que la llama no se ha extinguido por completo. Un simple me gusta en una foto de un paisaje que ambos visitaron en el pasado, un comentario con un emoji que solo ellos dos entienden. Las redes sociales son un campo minado de pistas para los detectives del corazón. Tercero, y este es quizás el detalle más jugoso, fuentes cercanas a ambos actores han revelado que Andy y Kerem han estado teniendo conversaciones privadas. No se sabe el contenido exacto de estas conversaciones, pero se rumorea que están tratando de reconstruir su amistad y ver si existe la posibilidad de algo más. Imaginad la tensión en esas conversaciones. ¿Estarán recordando los buenos tiempos? ¿Analizando lo que salió mal? ¿O simplemente intentando ser amigos? La verdad es que después de una relación tan intensa, la amistad puede ser un territorio complicado. Además, he escuchado rumores de que han estado trabajando en proyectos separados que, de alguna manera, se cruzan. No estoy hablando de actuar juntos de nuevo, pero sí de colaboraciones en campañas publicitarias o eventos benéficos. Parece que el destino está empeñado en ponerlos en el mismo espacio. Ojo. Quiero ser clara. No estoy diciendo que Andy y Kerem son oficialmente pareja de nuevo. Esto no es una confirmación. Pero las señales están ahí, los indicios son fuertes, y la posibilidad de una reconciliación es definitivamente real. Quiero que tomen esta información con pinzas y no se emocionen demasiado, todavía. Pero es innegable que algo está pasando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, creo que significa que la historia de Andy y Kerem está lejos de haber terminado. Tal vez su relación amorosa no funcionó en el pasado, pero el cariño, el respeto y la conexión entre ellos parecen seguir intactos. Y quién sabe, quizás con el tiempo y con un poco de madurez, puedan encontrar una manera de estar juntos de nuevo, ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o incluso como algo más. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí es seguro es que su historia sigue siendo fascinante y que sus fans en todo el mundo seguirán pendientes de cada uno de sus movimientos. Y yo, por supuesto, estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Pueden contar con mi canal para tener las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, el salseo más jugoso. Y ahora, antes de que me despidan por ser demasiado chismosa, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre el impacto que Andy y Kerem han tenido en la industria del entretenimiento turco y en el mundo. Su éxito con Senkalkam abrió las puertas a muchas otras series turcas, que ahora se transmiten y se disfrutan en países de todo el mundo. Han demostrado que las historias de amor turcas tienen un atractivo universal y que pueden conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. Su química traspasó la pantalla, conquistando corazones en lugares tan lejanos como Latinoamérica, España y Estados Unidos. Además, tanto Andy como Kerem son modelos a seguir para muchos jóvenes actores y actrices. Han demostrado que con talento, trabajo duro y dedicación, se pueden alcanzar grandes metas y lograr el éxito internacional. Su humildad, su profesionalismo y su cercanía con sus fans los han convertido en figuras muy queridas y respetadas. A pesar de la fama y el éxito, siempre se han mantenido con los pies en la tierra y han utilizado su plataforma para promover causas sociales importantes. Y hablando de sus fans, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional a Andy y Kerem. Su pasión, su entusiasmo y su dedicación son realmente inspiradores. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo su historia desde el principio y que se alegran de verlos triunfar.
Y estoy segura de que, pase lo que pase en el futuro, seguirán apoyándolos y animándolos en sus carreras. Su amor por Hande y Kerem es una fuerza poderosa que los impulsa a seguir adelante. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande y Kerem, y que hayan aprendido algunos detalles que no sabían. Recuerden que todo lo que he dicho aquí son rumores e indicios, y que la verdad final solo la conocen ellos dos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río está sonando bastante fuerte últimamente. En resumen, hemos hablado del fenómeno de Hande y Kerem, de su relación en la pantalla y fuera de ella, de su separación, de los rumores de reconciliación y de su impacto en la industria del entretenimiento. Hemos analizado las señales, los indicios y los detalles que sugieren que podrían estar acercándose de nuevo. Y hemos reflexionado sobre el significado de su historia y el impacto que han tenido en sus fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información que les he compartido. Me encanta saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos como pareja? Cuéntenme todo. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido que sé que les encanta. Muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quién sabe qué nos deparará el futuro para Hande y Kerem.